Bienvenidos y bienvenidas. Soy Ingrid Moreno de la Fundación Saldarriaga Concha y hoy tengo el placer de estar con dos expertos en el tema de educación inclusiva y en este conversatorio llamado La lectura para quienes resulta difícil leer. Así que voy a permitirme leer los perfiles de nuestros invitados. Tenemos a Aldo Ocampo González, es director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva de Chile. Vino especialmente a nuestro país a compartir sus experiencias sobre educación inclusiva y hoy sobre un tema importante que es la lectura fácil. El profesor Aldo también es profesor de la Universidad de Manizales aquí en Colombia, además ha estado invitado en Argentina, en México, en Perú y pues es director de una revista que se llama Polifonía, ¿cómo se pronuncia, profe? Polifonía. Así que nos va a compartir más sobre su experiencia. Y también estamos con el profesor Fernando Mejía Humaya, es profesor titulado, pensionado en la Universidad Nacional de Colombia, es un profesor que ha compartido durante más de 30 años su experiencia en lectura fácil y además en este momento se desempeña como director de Relaciones Institucionales de la Asociación Palabras Claras y dirige un curso virtual llamado Formación de Adaptaciones y Creadores de Textos en Lectura Fácil. Realmente tuve que saltar mucho de la experiencia de los invitados para que podamos iniciar. Entonces, pues la primera pregunta, y pues sin antes darles la bienvenida a este espacio en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y es, ¿qué es lectura fácil para quienes están viendo este conversatorio? ¿Cómo lo podríamos explicar? Aldo, tú como invitado internacional, ¿cómo nos puedes explicar? Bueno, Ingrid, gracias por esta invitación, estoy muy contento y también agradecer a la Fundación, al INSOL por toda la gestión que han hecho para estar acá. Y estoy contento de estar con Fernando, que ya había compartido con Margarita, que también es de su organización. Bueno, dar una definición fija en torno a lo que sería la fácil lectura no es fácil, más bien digamos que no existe una definición estable de lo que sería la fácil lectura, existe un conjunto de aproximaciones, de definiciones, pero de múltiples voces, ¿ya? Dicho eso, podríamos definir la fácil lectura como un conjunto de pautas, tanto lingüísticas, discursivas y ortotipográficas, que tienen como función exclusiva hacer que un texto sea comprensible para una diversidad de perfiles comunicativos. ¿Ya? Pero no es en la noción del texto tradicional, sino que es comprender, aplicar esas pautas a la naturaleza textual de un texto informativo, literario, jurídico, comunicativo, ¿sí? Por lo tanto, yo la definiría más bien como un conjunto de pautas lingüísticas y ortotipográficas que tienen como función hacer accesible cualquier texto respetando la intención del autor, pero acercarlo a poblaciones que por distintas razones cognitivas, culturales, políticas, afectivas, les resulta poco agradable o el texto que les presentamos. Eso podría aportar de momento. Muchas gracias, Aldo. Me llama la atención lo que mencionas de múltiples voces. Qué interesante. Fernando, tú colombiano, experto en este tema, que te has preparado tanto, cuéntanos. Bueno, primero que todo, pues saludarlos, agradecerle a Filbo este espacio que nos está dando para hablar de inclusión. También agradecerles que esta franja que tiene Filbo ya lleva varios años y cada día tiene más actividades. Tenemos un grupo que normalmente nos reunimos a hacer este diseño, a ayudar en el diseño con Filbo. En esta ocasión no lo pudimos hacer por la pandemia, pero en general todas las personas que estamos cerca de los temas de inclusión, estamos muy cerca a la Cámara Colombiana del Libro, a la Fundación Saldarriaga Concha, y bueno, muy agradecidos porque nos dan este espacio que lo necesitamos mucho, ya que la lectura fácil no es muy conocida en el país, no es muy conocida en Latinoamérica, entonces creo que estos espacios se necesitan y necesitamos que nos oigan las autoridades, que nos oigan los bibliotecarios, que nos oigan en muchas partes porque esta es una herramienta muy útil para ayudar a las personas que tienen esas dificultades lectoras. Aquí a lo largo de la charla van a notar una diferencia grandísima entre lo que dice Aldo y lo que digo yo, ya que Aldo viene aquí hablando como académico, ¿sí? Es filósofo,
Yo soy académico, soy ingeniero, pero hablo con esa altura cuando estoy hablando de ingeniería. Cuando estoy hablando de lectura fácil, de inclusión, estoy hablando más bien como la persona que está muy cerca al día a día de llevar la lectura fácil a quienes la necesitan. Entonces, creo que ese contraste nos va a ayudar mucho, nos va a enriquecer mucho la conversación. Y entonces, ahora sí les digo qué es la lectura fácil, y aquí van a ver la diferencia de las definiciones. Para mí, lectura fácil es una metodología de escritura que hace que los textos sean fáciles de leer y fáciles de comprender. Entonces, aquí tenemos que hacer énfasis en que es leer y comprender, que son dos cosas totalmente diferentes. Cuando yo estoy leyendo, estoy simplemente interpretando un código, que es el código alfabético, que nos lleva a los conceptos que tenemos los seres humanos y con los cuales nos formamos la imagen del mundo en la mente. Eso nos llega a nosotros, a los que estamos cerca de este ambiente cultural, que tenemos todas las posibilidades de oír, por ejemplo, de hablar, nos llega desde niños y va muy ligada la escritura a la formación de conceptos. Muy rápidamente, a 3, 4 años, empezamos ya a escribir. Entonces la formación de conceptos va ligada tremendamente a la escritura. Entonces nosotros podemos leer, es relativamente fácil, pero comprender es entender el mensaje que la persona que escribió el texto me quiere llevar. Entonces ese es uno de los trabajos más difíciles de quien está trabajando en lectura fácil. Entonces, en lectura fácil tenemos áreas diferentes de trabajo. Una es la generación de textos, que se pueden hacer mediante adaptación o mediante creación de un texto nuevo, pero de una vez en lectura fácil. Y lo otro es la parte de difusión, de ayudar a las personas que tienen esas dificultades lectoras en sus primeros pasos hacia familiarizarse con la lectura y también con la escritura un poco. Entonces, eso se llama la dinamización de los clubes de lectura, y nosotros hacemos clubes de lectura que a veces los llamamos clubes, a veces los llamamos talleres, dependiendo de las características que tengan. Entonces, esta es una definición como muy simple, que yo pueda leer y que pueda entender, ¿cierto? Que tiene todo que ver con lo que hacen los académicos, y esa es otra cosa que podemos charlar mucho, de que en lectura fácil necesitamos a los académicos. O sea, la lectura fácil es ya todo un movimiento ciudadano, y en ese movimiento ciudadano hay un lugar especialísimo para los académicos. Muchas gracias, Fernando. Y hablando de, bueno, aunque son posturas diferentes, creo que también se complementa la experiencia de cada uno. Y ustedes hablaron algo, y es, bueno, Aldo menciona que es un conjunto de pautas. El maestro Fernando también hace énfasis sobre ese proceso de esa metodología que también puede construirse, digamos que colectivamente. Aldo, ¿cómo podríamos clarificar para una persona que desconozca este tema sobre la metodología de la lectura fácil? Bueno, ese es un punto caliente y súper espinoso, ¿ya? Porque a nivel mundial, y sobre todo en español, la lectura fácil tiene varios problemas, ¿ya? Y quisiera decir eso para que pudiéramos entender la respuesta. Lo primero es que cuando surge el movimiento de la fácil lectura, surge en un periodo sociohistórico particular en el que solamente se entendía que quienes necesitaban acercarse a una multiplicidad de textos eran aquellas personas con retraso mental. Y así aparece, aunque suena súper feo, es un concepto que en la historia intelectual de la educación especial se ha utilizado por mucho tiempo, y los primeros documentos de la IFLA definen, son normas, metodologías para acercar texto a personas con retraso mental, ¿ya? Entonces eso puntualiza en algo particular, que a quienes vamos a llevar el texto es para personas que tienen una discapacidad cognitiva, ¿ya? Dicho eso, es importante decir que la fácil lectura que más se ha conocido a nivel mundial es una metodología bastante sencilla y reduccionista. Fácil lectura, por ejemplo, no está ligada a hacer resúmenes, a agrandar letras, a ocupar las letras de accesibilidad exclusivamente, sino que aquí hablamos de cuestiones mucho más complejas que habitan dentro de la estructura de cada texto. Y para eso uno debiese, como
como yo que soy profesor de primaria, entender que los textos que vamos a ofrecer en la escuela tienen una naturaleza. Está el texto narrativo, el texto poético, y justamente el texto poético es el más complicado, porque trabaja en el modo subjuntivo. Entonces eso en la metodología es un punto importante. También están los textos informativos, los textos sanitarios, ¿ya? Bueno, hecha esa precisión, sería importante decir que en la metodología de fácil lectura hay voces disímiles, ¿ya? Y yo voy a compartir lo que ha hecho, o la perspectiva que a mí más me gusta, que es del grupo One Fácil Lectura, porque ellos han puntualizado en los marcadores discursivos, en los aspectos que componen el texto, y no en los aspectos estructurales, visuales, que sería la parte posterior a la intervención en el texto, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de una metodología, lo primero es decir que no hay un conjunto de pasos previamente definido, como serían las visiones tradicionales de lo que es un método. Como si fuera una receta. Claro, no la podemos entender como una receta, porque tenemos que entender que en cada escuela, en cada comunidad cultural, en cada grupo específico, hay perfiles comunicativos diferentes. Si bien, por ejemplo, la gente del Chocó tiene una forma de construir el código lingüístico y literario, va a ser distinto al que vive en el centro metropolitano de Bogotá, ¿me entiende? Entonces ese patrón de pertinencia cultural uno no lo puede negar. Lo que uno tiene que hacer es entender esos perfiles comunicativos, esa competencia pragmática, que es cómo se usa la lengua y se construyen los significados, cómo se establece la competencia comunicativa, sus perfiles, y en función de eso uno ajustar estas pautas, ¿ya? Entonces lo primero sería uno conocer la estructura del texto, eso es lo más básico, ¿sí? Saber qué estructura. Si es una narrativa, una poética, un texto filosófico, porque eso va a determinar el aspecto estructural del texto. Una vez que yo conozco eso, uno debería, por ejemplo, hacer una lectura crítica del texto, identificar cuáles son los pasajes que de ese texto van a generar mayores dificultades a estos lectores, a estos usuarios. Porque a lo mejor si yo a ti te presento un texto, no sé, de Gabriel García Márquez, no vas a tener ninguna dificultad. Porque es mío, porque es de mi país, porque es conocido. Claro, pero si nos vamos a otras regiones de Colombia, tal vez no les va a pegar mucho, y en algo de su estructura, cómo está escrito el texto, el uso de las comas, cómo están hechas las subordinadas, qué marcadores discursivos se ocupan, palabras, etcétera, pueden generarle dificultades de penetración en ese texto. Entonces lo primero que siempre uno debiese hacer es una lectura crítica, entender en qué momento sociohistórico particular se produce ese texto, cuál es la motivación del autor. Luego de eso, identificar pasajes del texto que sean complejos de comprender, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a adaptar, ¿sí? Y porque además en fácil lectura tú no puedes hacer un resumen o parafrasear, porque si no estarías haciendo un plagio del texto. Uno tiene que capturar la intención comunicativa del autor. Y eso es lo que más cuesta en este tipo de trabajo, ¿sí? Porque uno no puede negar la voz del autor, tiene que mantenerla. Y una vez que hemos hecho eso, uno tendría que ya entrar como a ponernos los guantes, cocinar y decir, bueno, según estos colectivos nosotros necesitamos intervenir los aspectos de coherencia o cohesión, los aspectos gramaticales, por ejemplo. Y eso es lo complejo, lo que se llaman los aspectos de frecuencia, lingüística. Por ejemplo, todos nosotros hablamos español, pero en el español de Chile nosotros no decimos cabello, decimos cabello, pelo, pero no cabello. Entonces, en el español de Chile, la palabra de más alta frecuencia es pelo, pero en el español colombiano sería cabello. Por lo tanto, esa sustitución lingüística y lexical tiene que mantenerse a lo largo de todo el texto. Es decir, esas palabras que vamos a adaptar tienen que ser la misma palabra durante todo el texto. En las primeras adaptaciones, porque luego ya uno va soltando el uso de distintas palabras, ¿no es verdad? Y sobre todo, cuando uno hace esta adaptación lingüística, tiene que muy bien conocer la estructura textual, los marcadores discursivos, qué tipo, por ejemplo, cuál es la voz del texto, si es activa o pasiva. Siempre se recomienda que sea una voz activa, evitar, por ejemplo, los neologismos, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque toda esa composición estructural del texto es lo que además corresponde con las dimensiones comunicativas de los enfoques lingüísticos, son las que hacen que la estructura genere dificultades al momento de leer, ¿sí? Y bueno, eso podríamos aportar preliminarmente para pensar esto, ¿no? Eso, no sé, Fernando, si tú quieres agregar algo ahí. Perfecto, listo. Voy a
casi que repetir lo que dice Aldo en las palabras ya de la gente que está en el día a día trabajando en lectura fácil. Creo, decía yo al principio, que necesitábamos a los académicos. Nosotros, por ejemplo, estudiamos mucho a uno que fue profesor de Aldo, a Alberto Anula, ¿cierto? Que es uno de los lingüistas más interesados por el tema. No fue profesor mío, digamos que fue, no formalmente. Del grupo. Claro, no formalmente. No fue claro, formalmente, sí. Estuvo en el grupo. Ya, aquí normalmente hablamos, además yo hablo de Alberto Anula, pero sí, cuando hablo de él, hablo de Alberto Anula et al, claro, ¿cierto? Porque son muchos los del equipo de trabajo de él. Y casi que debíamos hablar de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿cierto? Aunque yo estoy más ligado con Barcelona, afectivamente, y porque allá estudié y un poco de cosas, Madrid lleva la delantera en estos temas. Desafortunadamente, en la parte académica es la que lleva esto y en el resto de España no hay tantos académicos. Pero en toda España hay una red de asociaciones de lectura fácil que están en el día a día de la lectura fácil y simplemente se apoyan en lo que hace Alberto Anula, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos a los lingüistas, necesitamos a los filólogos, y yo no lo había pensado antes, pero desde que conocí a Aldo hace casi un año ya, dije, los filósofos también tienen mucho que ver con esto, porque son los que nos ponen el polo a tierra, ¿no es cierto? Nos explican el porqué de lo que hacemos los seres humanos. Entonces yo creo que es un apoyo grandísimo, además de los filólogos y los lingüistas. Y que seguramente esas disciplinas apoyan en los estudios de la metodología. Y son los que están definiendo y los que están haciendo avanzar la metodología y que están poniendo los términos que dice Aldo en términos que los entienda la gente que está escribiendo. Entonces, si yo me pongo a hablar con los escritores, ¿sí?, con la gente que está en la literatura, la mayoría no manejan la lingüística en esos niveles, ¿cierto? Entonces hay que darle algunas recomendaciones metodológicas un poco diferentes. Nosotros, por ejemplo, en el curso empezamos no con lectura fácil, no con la metodología de lectura fácil, ¿sí? Lo que decía Aldo de la metodología de lectura fácil, una parte que es qué tipo de letra usamos, qué tamaños, cómo la ponemos dentro del texto, todas esas cosas, pues hay que aprenderlas porque son importantes, pero lo más importante es que entendamos mejor los textos, cómo es un texto y la naturaleza del texto y el grado de complejidad del texto, porque decíamos al principio en mi definición que sea fácil de leer y de comprender, entonces yo tengo que mirar la complejidad del texto. Anula mira la complejidad del texto desde el punto de vista lingüístico, entonces empieza con la parte léxica, que era algo que estaba hablando ahorita Aldo. Yo me pongo a mirar lo léxico, entonces las palabras que utilizamos, y hablaba del cabello, y hablaba del pelo que decimos nosotros acá, pues nosotros en uno de nuestros ejercicios del libro que nosotros adaptamos, que hasta ahora llevamos uno publicado, aunque ya hay muchos adaptados, nosotros estamos desarrollando unas herramientas informáticas para ayuda a quien está trabajando en lectura fácil, ¿cierto? Entonces uno de los socios nuestros es ingeniero de sistemas y trabaja en inteligencia artificial, y hoy en día la inteligencia artificial pues está metida en estas máquinas, casi que uno está escribiendo, y si ya uno escribió algo parecido, el aparato le dice a uno, venga, escriba así. No, es que yo hoy no voy a escribir así, sino así. Entonces le tengo que decir, porque él está aprendiendo lo que yo hago. Entonces nosotros con esas herramientas, por ejemplo, encontramos en un texto largo que la palabra que no deberíamos utilizar, porque es la que menos frecuencia tiene, bueno, en el corpus de la RAE, ¿cierto? Claro. El corpus es donde están como todas las palabras del español, el conjunto de textos de libros donde están las palabras del español, pero como el español clásico, ¿no es cierto? Hay unos latinoamericanos, ese trata de coger todo el mundo, pero por ejemplo, fíjense lo que nos dice, la palabra platanal, ¿sí?, que para nosotros los colombianos es algo de todos los días, porque creo que todos los colombianos hemos ido a un platanal y hemos bajado un racimo de plátanos, que es que esa es la palabra con menor frecuencia, que es una palabra dificilísima. Entonces, si yo le pongo inteligencia artificial con el CREA, que es el de la RAE, pues me va a decir, cambia la palabra platanal, porque esa no la va a entender nadie, y sí la va a entender. Entonces, por ejemplo, ahí se ve la necesidad
de que tengamos unos corpus latinoamericanos, ¿sí? Nosotros hemos jugado mucho con los corpus y hacemos unos corpus pequeñitos porque pues con los computadores se puede hacer muchísimo y si uno maneja estas técnicas pues las puede hacer y hemos hecho algunos corpus nacionales y por ejemplo de cuestiones de ficción, de novelas policíacas. Entonces metemos un poconón de libros, de novelas que estén por ese lado y eso nos va ayudando, ¿no es cierto? Entonces podríamos hacer un libro que sea fácil de entender para las personas que les guste ese tema. Pero si tenemos, por ejemplo, la María, ¿sí? No sé si Aldo sepa la María o la Vorágine, que son de las novelas del siglo pasado nuestras, ¿cierto? Las típicas, las que nos hacían leer a nosotros, a los que tenemos esta edad. Los del colegio de hoy leen otras cosas, pero nosotros leíamos la María de Jorge Isaacs, la Vorágine, donde hablábamos de la naturaleza, entonces las descripciones, por ejemplo, de naturaleza, todas estas cosas. Todos esos elementos que permiten al lector comprender el sentido del autor que mencionaba Aldo. El sentido del autor. Y a quién me estoy dirigiendo, porque también tengo que saber a quién me estoy dirigiendo. Y aquí nosotros tenemos alguna limitante y es que la lectura fácil se está desarrollando para las personas con discapacidad intelectual. Pero como es tan útil esa herramienta, la estamos utilizando para otros tipos de personas que de pronto ahorita hablamos más de ese tema. Entonces lo que le quería complementar a Aldo es que la complejidad, nosotros empezamos con el análisis de complejidad y uno de los análisis es la complejidad léxica. Otro de los análisis es la de conceptos, los conceptos que está manejando. Otra, la estructura del texto. Y ahí vemos, por ejemplo, los tipos de discurso. Entonces, una de las cosas que nosotros recomendamos, que no está en la metodología, es cuando pueda utilizar un discurso descriptivo, utilícelo. Porque el discurso descriptivo utiliza unas estructuras gramaticales muy simples, ¿sí? Que son las que me pide lectura fácil, pero que lo gramatical, por ejemplo, lo sintáctico, meterlo dentro de una metodología es muy difícil. Porque pues, es todo un estudio de lingüística que es muy difícil y que la gente que está en el día a día no lo puede hacer. Entonces, eso hacen los lingüistas, los filólogos, decirnos cómo es la estructura del texto, cómo es la estructura de la lengua, cómo la debemos utilizar para que esas personas con discapacidad la puedan entender. Sí. Fernando, gracias. Aquí digamos que me llamó la atención de la importancia de conocer la naturaleza del texto. Aldo también mencionaba sobre la persona que va a leer el texto y ese imaginario que teníamos sobre las personas con discapacidad, que cierto grupo de personas necesitaba esa lectura fácil. Hablando más de esta metodología, Aldo, ¿qué quisieras agregar para que nos quedara claro? Sí, yo quisiera agregar aquí unas cosas que lo primero sería, bueno, cuando nos acerquemos al texto, revisar todo lo que tiene que ver con la coherencia, la cohesión y también las condiciones de adaptación del texto, ¿ya? La adecuación. ¿Cuál es el lenguaje más apropiado para estos colectivos? Por ejemplo, también se sugiere todos los términos complejos, evitar en las primeras adaptaciones, ¿ya? Y siempre ocupar una especie de glosario y hacer un análisis fino y muy detallado del léxico que compone la estructura de cada texto. Ver, por ejemplo, la frecuencia de palabras, las dificultades de pronunciación y de comprensión, ¿no es verdad? Bueno, es que también esa idea de comprensión es bien disímil porque desde la psicología cognitiva hay unas posiciones contradictorias, desde la educación no es clara y desde la psicología de la lectura también no es muy clara la idea de comprensión, ¿ya? Todo lo que tiene que ver también con la complejidad de las palabras abstractas es importante, el sentido figurado, los arcaísmos. Y cuando decimos frecuencia de palabras tiene que ver con el uso común, único o el sentido de alta frecuencia que tienen esas palabras. También, por ejemplo, no sé, evitar las ambigüedades lingüísticas, etcétera, ¿no? Y bueno, obviamente todas las variables morfoléxicas y todo ese tipo de cosas, que esto que parece que estoy diciendo nos resulta un poco raro. ¿Por qué? Porque desde el problema está acá. Yo voy a contar una pequeña anécdota, ¿ya? Yo conocí la fácil lectura por una profesora que se llama Almudena Revilla, que pertenece al grupo UAM Fácil Lectura y que me dio clase y me dijo, tú como eres de magisterio, de pedagogía, esto te puede servir. Y me pareció que era muy lindo a nivel lingüístico y en 2014 organizamos un seminario en Chile. Habían 100 personas. La mayoría eran educadores, pero todos nos tiraron pescado, lechuga y todo lo demás, porque para ellos pensaron que era difícil lectura por esto mismo que yo estoy diciendo.
porque los educadores, el gran problema que tenemos a la hora de adaptar es que no manejamos en profundidad aspectos de la gramática. Y la gramática no es sustantivos, adjetivos, pronombres, tiene que ver con todo esto que estamos mencionando y que son los aspectos compositivos del texto. Entonces uno, cuando hace la adaptación, tienes que meterte en marcadores discursivos, en formas adverbiales, en subordinadas, en coordinadas lingüísticas, y eso es complejo identificarlo. Entonces, si nosotros no hacemos un trabajo fino en esa dirección, este texto va a seguir teniendo estas dificultades de lecturabilidad y legibilidad del texto. Y esas dos dimensiones siempre hay que cautelarlas. La legibilidad, que tiene que ver con la estructura, y la lecturabilidad con todos los aspectos visuales. Y aquí también hay otra cuestión importante en la metodología, que es el paratexto. Tradicionalmente los libros ocupan una imagen, ¿ya? Pero esa imagen tiene que cumplir la función de, sin leer el texto, yo entender lo que el texto escrito me está comunicando. Entonces ahí tenemos códigos de pertinencia cultural, de relaciones estructurales de donde se inscribe mi usuario. Entonces no es tan sencillo hacer esta adaptación, ¿ya? Y yo ahí quisiera recuperar algo que Fernando decía, que tiene que ver con la idea de la comprensión. En general, los españoles, por ejemplo, hablan de competencia lectora, que es entender lo que el texto dice y ocuparlo en distintas funciones sociales. Pero nosotros desde Latinoamérica entendemos las prácticas letradas desde los estudios de literacia, que son los NELS, los nuevos estudios de literacia, NEL. Y ellos nos dicen que la lectura es una práctica social, cultural, situada. Por lo tanto, cada lector no va a haber una forma de comprender, van a haber múltiples lecturas, múltiples comprensiones y múltiples ejercicios de esa comprensión. Múltiples voces que mencionaba Claro, al inicio. claro, por lo tanto yo ahí recuperaría esta idea de que la fácil lectura, aplicarla en la política nacional de Colombia, en los mensajes del aeropuerto, en los catálogos de salud, en la televisión, en la prensa, nos va a ayudar para acercar a múltiples colectivos, pero siempre vamos a tener que cautelar muy bien la estructura de cada texto, y eso es lo más complejo de hacer. No es tomar ciertas palabras, recortar líneas, agrandar letras, cambiar comas, es meterse en la estructura. Y eso es complejo. Entonces, para hacer esto, primero deberíamos hacer, en vez de un curso antes de fácil lectura, debería haber un curso de gramática 1, 2, 3, ¿me entiendes? Y eso, por ejemplo, y lo último que quisiera, sin quitarle tiempo a Fernando, es decir muy claramente que cuando nosotros hacemos la guía, la planificación de la fácil lectura, obviamente hay que delimitar características del texto, el contexto, el paratexto y todo lo que tiene que ver con la adecuación, la coherencia, la cohesión y todo esto que yo decía anteriormente. La mayor dificultad va a estar en los textos literarios poéticos, porque trabajan en el subjuntivo. Entonces, bueno, eso simplemente quería agregar. Gracias. Además, el reto de no perder el mensaje del autor, ¿no? Para no caer en ese plagio. ¡Ay, qué complejo! ¿Algo que quieras agregar, Fernando, de la metodología? Sí, lo que estaba comentando Aldo ahorita de la parte de la poesía, de las formas de discurso. También nosotros en el curso hablamos un poco sobre eso, sobre la poesía, ¿cierto? Para nosotros, o por lo menos para mí, la poesía es como la semilla de donde nació la idea de la lectura fácil. En la poesía, yo en unas frases muy cortas, en un verso, tengo que transmitirte algo, ¿cierto? Porque la poesía la voy llevando de verso en verso, ¿cierto? Entonces, es un esfuerzo muy grande del escritor hacer un verso. Para mí, por ejemplo, es mucho más fácil escribir una prosa que ponerme a escribir un verso. Yo no puedo escribir un verso, no tengo esa habilidad, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque tengo que tener esa capacidad mental de la idea o el sentimiento que yo quiero llevar a la persona, de ponerlo en esa línea. Entonces, una de las reglas que parece una regla que no es importante, que es que las líneas sean corticas y no sé cuántos caracteres, sí. Entonces, eso tiene que ver con esto del origen como de la poesía. O sea, cuando yo veo un libro de lectura fácil, veo como si fuera una poesía, ¿no es cierto? Porque son unos texticos alargaditos así con frases cortas. Entonces, la metodología me dice, cada vez que yo leo un sintagma, que a mí no me gusta usar esas palabras porque son las de los académicos, entonces yo tengo que encontrar un sentido completo.
puede que se complemente en la de abajo y tenga una oración coordinada o subordinada o lo que sea, pero línea a línea la persona tiene que ir llevando su mensaje, porque a ellos les cuesta trabajo, la persona con discapacidad cognitiva, le cuesta trabajo pasar de una línea a otra. Cuando pasa a la otra, como que se pierde un poquito. Entonces yo no puedo partir una idea y seguir en el siguiente texto. Entonces fíjense que nosotros hemos tratado de convencer a muchísimos escritores colombianos de que escribamos textos en lectura fácil, porque la lectura fácil nació como adaptaciones únicamente para llevar toda la literatura mundial a esta gente, pero poco a poco ha habido gente que empieza a escribir ya en lectura fácil. Claro. Entonces nosotros llamamos mucho a los escritores, y ahí es por eso yo le pongo tanto énfasis en que los académicos nos tienen que dar las cosas con plastilina, ¿cierto? Perdón, Aldo, que ese es un dicho que tenemos en Colombia. No, se lo enfrenta en todos lados. Sí, explicar con plastilina, ¿no es cierto? Entonces al escritor hay que explicarle con plastilina toda esta parte de la lingüística, de la gramática, de la sintaxis, porque no es tan fácil tenerla en la mente y estar pensando en mi inspiración y en todas estas cosas. Pero fascinante, y también el reto Claro. para la persona que escribe. Claro, por eso entonces hay una cantidad de escritores que nos han aceptado el reto. Yo creo que en el próximo año tengamos varios libros nuevos escritos por escritores colombianos que aceptaron el reto. Vamos a ver, porque pues claro, están aprendiendo la lectura fácil y al principio no se sienten muy cómodos. Ya ahorita, por ejemplo, nos llegó un texto listo, él creía que estaba listo y le hicimos unas observaciones y dijo, no, otra vez arrancar con esto, ¿sí? Porque pues no es fácil aprenderlo de un día para otro. Hay gente que cree que como la metodología yo la puedo escribir en 6 páginas, ¿cierto? Cómo se escribe lectura fácil, ese resumen metodológico. Claro. Creen que eso es facilísimo, yo me lo leo en 2 horitas y ya, con eso ya lo tengo. Y la gente lo lee y dice, fácil, vaya, hágalo. Entonces vienen todos estos problemas académicos que son difíciles de solucionar. Las ayudas son decirle, utilice este tipo de discurso. Entonces, estos discursos los llevan más fácil a no meterse en esas honduras sintácticas que no son fáciles, ¿sí? Y que la mayoría de los escritores no las manejan. Más, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de textos en otros temas que no sean literarios. Sí, claro. Entonces, en el colegio tenemos que hacer textos para el colegio, para personas con discapacidad intelectual. Los profesores les toca ingeniárseles de alguna manera, porque como ahora la educación es inclusiva y yo tengo a las personas con discapacidad con las personas que no tienen la discapacidad, entonces el pobre maestro sufre como los que están sufriendo hoy en día, que tienen clase presencial y clase virtual. Entonces uno no sabe si está en la presencial o en la virtual. Allí ellos también están con las personas sin discapacidad y las personas que tienen discapacidad. Entonces, los maestros tienen que aprender muchísimo. Nosotros aquí nos dirigimos mucho a escritores, a maestros, ¿sí? Y también un poco a los tutores, que ya no se les habla mucho los de cuidadores, porque eso era cuando era la interdicción y no sé qué. Ahora las personas con discapacidad pues son personas que tienen que tener autonomía, y tienen que tener una persona que los apoye en el momento que necesiten, ¿no es cierto? Entonces los maestros van a ser personas que apoyan y los tutores también deberían tener conocimientos de lectura fácil, no porque les vayan a escribir textos, sino que también para dirigirse a ellos, Claro. podrán dirigirse con la metodología de lectura fácil. Igual ahí, Y digamos que la importancia de quienes somos maestros es estar actualizándose permanentemente. Nosotros pues en Colombia tenemos el decreto 1421 que invita al maestro a transformar la práctica pedagógica para atender a todos los estudiantes y respetar esa diversidad. Ahora pensando en esos cambios de imaginarios, ¿qué entonces no sería lectura fácil? Que yo diga, esto no es, porque se piensa que es muy fácil, que es una receta, pero entonces Aldo, ¿qué no es lectura fácil? Bueno, para mí no es fácil lectura hacer un resumen, ¿ya? Porque eso es lo principal que la gente piensa. No es hacer un resumen. como lo más fácil. Claro, tampoco es recortar partes del párrafo, ni dejar como 15 palabras exclusivas en cada oración, ¿no? Porque eso es lo que conduce el resumen. Tampoco es parafrasear,
¿ya? Porque hay gente que dice vamos a parafrasear. Es lo típico que pasa cuando uno hace una investigación. Parafrasea lo que de los textos y lo reescribe. Y eso es algo absurdo porque en realidad no tiene ningún sentido. Tampoco es reescribir el texto, ¿no? Y tampoco es justamente traducir el texto. Yo creo que la fácil lectura tiene un doblete metodológico que se compone de dos caras. Por un lado, capturar fielmente la intención del autor, qué es lo que quiere transmitir, pero siempre recordándonos que ese texto va a ser anacrónico, porque el texto se escribió en un momento, ¿no es verdad? Y el texto y el presente en el que uno lo lee van a haber momentos de ese contexto, de esa intención que hoy día nos van a parecer superadas o totalmente vigentes, ¿no es verdad? Es lo que pasa con estos conceptos como retraso mental, que hoy día decimos, ¡ay, pero cómo se podían llamar así! Pero la historia intelectual de esos conceptos han gobernado el mundo, por ejemplo, ¿no? Recién hoy día cambiamos conceptos y es una cuestión retórica, pero en la práctica muchas veces es la misma cosa, ¿no? Entonces creo que la primera dimensión de este doblete es capturar fielmente esa intención comunicativa, en qué contexto, qué motiva a ese autor a escribir, ¿no es verdad? Y sobre todo para el texto ensayístico es importante eso, ¿ya? Pero también entender el segundo plano sería entender las coordenadas de la metodología, cómo se compone la naturaleza estructural del texto, su gramática, los aspectos lingüísticos, morfosintácticos, lexicales, todo eso es importante. Una vez cautelado eso, podríamos recién hablar que la fácil lectura no sería nada de hacer resúmenes, reescrituras, parafraseo, reducción de líneas, sino que es mantener la estructura fiel del texto, pero con un discurso que sea directo, cosa que penetre rápidamente en quien lo va a... Pero eso también vamos a tener que graduarlo. Y eso es otra dificultad que esto tiene, que se dice adapte, y uno piensa que son siempre cosas muy, muy triviales. Tú después tienes que irlo complejizando de acuerdo a los niveles de progresión del estudiante, ¿no? Porque, por ejemplo, uno puede ocupar esto perfectamente cuando enseña metodología a la investigación. Adapta el texto porque ahí todo el mundo dice, oh, profe, esto es complicado, que no sé qué. Nadie quiere esa clase. Claro, claro, sí, sí. Y es una clase tan linda, pero ahí, entonces, ahí nos damos cuenta que la fácil lectura es una mediación cultural. Me encanta eso. Es una mediación cultural, porque lo que estás garantizando es acceso al patrimonio cultural de las personas. Y eso es la fácil lectura. Un sistema de mediación cultural, donde tú acercas elementos, traduces no en el sentido de la traducción, sino que cambias significado, nuevas posiciones dentro del texto. Manteniendo el sentido del texto. Claro, claro. Y esto tú lo puedes ocupar, por ejemplo, no solamente para los textos, las pruebas, las guías de contenido, las puedes poner en fácil lectura. Hay muchas cosas que uno cuando hace clase a niños, bueno, yo hace muchos años no doy clase a niños, pero que tú las puedes tomar en las instrucciones para que sean más directos, de acuerdo a la estructura comunicativa. Entonces tiene múltiples usos, pero no es fácil lectura hacer un resumen, acortar partes del texto, quitar palabras, sacar comas. Eso es una cosa reduccionista que nos daría, no sé si Fernando estará de acuerdo, pero otras complejidades en el texto. No sé, Fernando, ¿tú qué puedes? Correcto. No, totalmente de acuerdo con lo que dijo Aldo. Simplemente quiero añadir un poco el contexto colombiano, que aquí confunden mucho la lectura fácil con la lectura rápida. Por eso nosotros aquí, por eso mucha gente le llama la fácil lectura más bien y no la lectura fácil, porque lectura fácil y lectura rápida se parecen mucho fonéticamente, pero no son ni prójimos, ¿cierto? Porque, entre otras cosas, la lectura es algo lento para poderlo disfrutar, ¿no es cierto? Entonces tú dices lectura fácil, se dice mejor. No, y tú fácil lectura. O sea, a mí me gustaría que aquí nos hubiera llegado como fácil lectura para que se diferenciara de la lectura rápida, de esa cosa como tan liviana que es aprender a leer rápido y a coger unas ideas rapidito y listo, ¿no es cierto? Aquí lo que queremos es que la gente entienda a profundidad y disfrute de lo que está leyendo, ¿cierto? Entonces alguien decía que el libro es una ventana por la que vemos el mundo, pero que tiene dos direcciones. Yo miro en una dirección el mundo, claro, y en la otra dirección me miro a mí, ¿cierto? Entonces, si yo estoy leyendo rápidamente, no me puedo mirar. Solo miro el mundo y lo miro como si fuera en la autopista o en el tren rápido, que todo pasó rápido.
Entonces la lectura es para disfrutarla y es bien diferente. Y la lectura fácil tiene un poco de eso, de la lectura para disfrutar, para hacerlo despacio, para poder disfrutar lo que es la lectura, para poder aprender o para poder acceder a la literatura, para acceder a autores, ¿sí? Entonces eso es bien interesante. Hay otra cosa que me gustaría que comentarle, sobre todo a Aldo, que hay una chica que escribió un libro que se llama Lectura Fácil, ¿sí? O bueno, para ponerlo comercial lo pusieron Lectura Fácil, pero se llama Ni amo, ni Dios, ni marido, ni partido, ni de fútbol, ¿cierto? Es una escritora que ganó el premio Ralde en España, fantástica, espectacular la escritora. Lo que pasa es que tomó la lectura fácil como un truco, como una herramienta para hacer su novela, ¿no es cierto? Para llegar a todos. Y se la aprendió la metodología muy bien, ¿sí? Pero ella no manejó la parte de los tipos de discurso. Entonces empezó a trabajar con el discurso argumentativo, ¿sí? Y en un discurso argumentativo las complicaciones gramaticales, léxicas y lo que quieras es gravísimo, ¿cierto? Entonces ella empezó con analogías, con ironías, con una cantidad de cosas, porque ella lo que quería era protestar contra la forma como las instituciones españolas manejan a los discapacitados. Entonces la novela es de 4 personas discapacitadas que están hablando y comentándose cómo la Generalitat, porque es en Barcelona, los maneja a ellos y hablan de los ocupas y esto. Entonces, algo muy interesante. Ella aplica perfectamente la metodología, todas las normas que se están pidiendo, pero no piensa en la complejidad del discurso, ¿cierto? Hacer que el discurso sea simple o no simple no es fácil, ¿cierto? Pero viendo los tipos de discurso, yo puedo escoger los tipos de discurso que son más fáciles. Entonces, si me voy con el argumentativo, hay un tema que no nos alcanzó el tiempo para comentar aquí, los niveles de los textos de lectura fácil, ¿sí? Que tienen que ver mucho, a mí me gusta compararlos con el marco común de referencia europeo, ¿sí? Y que el Instituto Cervantes lo maneja para el español y es una guía para nosotros buenísima. Entonces, para nosotros hablamos de A1, A2 y B1, que son los primeros niveles de ese marco común de referencia, ¿cierto? Entonces, con eso podemos manejar complejidad y yo diría que esta chica, Cristina, hizo un texto C2, ¿cierto? Que ya es el súper, que es para la gente de doctorados y maestrías y para los académicos, ¿cierto? Entonces, lástima no haber tenido tiempo, pero sí la lectura fácil tiene diferentes niveles porque hay diferentes tipos de discapacidad cognitiva y hay discapacidades cognitivas que tienen personas muy inteligentes, que tienen dificultades en algunas cosas, pero llegan a unas alturas de comprensión y de armar discurso muy grandes. Entonces, bueno, eso lo tenemos que manejar y lo tienen que manejar los metodólogos. Ya creo que Aldo en alguna charla nos mostró, fue García Muñoz, el que nos mostró creo que los libros del Cervantes, que tiene 3 tomos. ¿O fuiste tú? No me acuerdo. Sí, en el panel que hicimos. En un panel. Entonces mostró los libros, yo los tengo en virtual porque yo leo más en virtual, increíble. Llevo 40 años leyendo literatura y me pasé a virtual muy rápidamente. Y tengo todo lo de Cervantes en virtual, entonces las búsquedas son fáciles. Pero bueno, es un tema interesantísimo, los niveles de complejidad de los textos dentro de lectura fácil. Entonces yo tengo niveles muy bajitos, niveles muy altos, y eso todavía no está claro. También se ha tratado de hacer una norma europea sobre lectura fácil. No soy muy amigo porque yo trabajo mucho en normas en ingeniería, porque los ingenieros trabajamos con normas, pero meterle normas a la producción intelectual, a la literatura y a estas cosas no es fácil. La metodología no es una cuestión de normas rígidas, ¿sí? Es más de contenidos y de manejar este tema de la complejidad, que meterlo dentro de una norma para mí es imposible. Sí, yo quisiera advertir algo. Tú querías decir una diferencia entre fácil lectura y lectura fácil. Sí, porque yo lo vi. Lo tengo aquí como... Mira, yo voy a responder esto desde mi posición teórica. Yo estoy cansado del mensaje directo y de propaganda que hay siempre en la educación. Y si tenemos, porque hoy día, por ejemplo, decimos educación inclusiva ya, y todo el mundo tiene una concepción muy general
pero es un tema súper caliente y complejo. Y lo mismo pasa con la fácil lectura. Puede ser fácil lectura o lectura fácil, es la misma cuestión, no cambian las coordenadas, es un cambio sintáctico, es un cambio semántico, pero no sintáctico. Y eso es lo interesante, es decir, y eso es lo que pasa con todos estos temas, son cuestiones semánticas, pero no sintácticas, no de forma. Decir fácil lectura o lectura fácil es la misma cosa. Cuando surge en Europa, surge como fácil lectura. Tendríamos que ver por qué en Colombia se genera este problema como dispositivo de recepción, como campo de recepción, por qué ha pasado que se ha tergiversado. Pero cuando uno, por ejemplo, va a Argentina, está la misma disyuntiva. En mi país, la misma disyuntiva. Y en términos prácticos es la misma cosa, porque los dos lo que quieren, fácil lectura, lectura fácil, es hacer que el texto llegue a la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Eso es lo que sería importante. Y esto que Fernando decía también es muy importante porque ayuda, el plan curricular del Instituto Cervantes se divide en dos grandes dimensiones, en 3 niveles, pero cada nivel tiene 2 dimensiones, que puede ser, como bien decía Fernando, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Y lo que hace ese plan es darnos como perfiles, características en el uso de la lengua que ciertos usuarios podrían tener. Entonces nos dice cuántas palabras podría ocupar una persona en el nivel 1. Y eso es importante porque tú puedes identificar cuál es la competencia comunicativa que tiene el chico con autismo o el chico que viene de cierta comunidad y en función de eso estructurar su proceso, ¿no? Pero para esto de la fácil lectura es una cuestión nada más retórica, discursiva, pero que no tiene una discusión de fondo a nivel metodológico, que es lo que debiese ser. Para mí es la misma cosa. Igual, de acuerdo. Es lo mismo, no, es simplemente cómo la nombran en una parte y cómo la nombran en otra, pero estamos hablando de lo mismo. Claro. Sí, definitivamente. Y hablando de esta semántica, pues en Colombia, a partir del foro de la UNESCO que se realiza en 2019, hablamos de inclusión y equidad en la educación, hablando de esta semántica. ¿Cómo la fácil lectura o la lectura fácil apoya a esos procesos de inclusión? Bueno, es que la fácil lectura, si lo miramos, o la lectura fácil, como queramos, ya. Sí, ya no sabemos, pero ella claro, es la misma. Claro, pero es la misma cosa, ya. Digamos que la fácil lectura es un mecanismo de inclusión real, ¿ya? Si entendemos la inclusión, a ver, aquí habría que hacer una distinción teórica y que yo quisiera no tomar más de un segundo. Si entendemos la inclusión como una práctica de asimilación, que es lo que nos conduce a través de cuando la confundimos con la educación especial, nunca vamos a entender el sentido que hay para penetrar el mundo. Esa confusión de confundir lo especial con lo inclusivo y lo que hoy día hay en los sistemas educativos, por más que hay leyes, decretos, es una extensión de la educación especial nombrada como educación inclusiva. Pero cuando entendemos el supuesto real que la inclusión es un proyecto político de transformación del mundo, y no digo político de partidario, sino que de reinvención del mundo y de sus estructuras de funcionamiento, es que la fácil lectura se convierte en una vía de equiparación de oportunidades, ¿ya? Y por eso que nosotros tenemos un libro que fue el primero, el que fundó nuestro centro, que es Lectura para Todos, y le pusimos como vía de equiparación de oportunidades, porque si entendemos que la lectura es una práctica ciudadana que garantiza y asegura el ejercicio de la ciudadanía, nosotros podemos realmente participar de acuerdo a nuestras posibilidades en las distintas estructuras de la sociedad. La lectura es un arma de aseguramiento de la ciudadanía. No es una práctica instrumental de decodificación, porque el problema que tenemos con la fácil lectura es que los abogados no quieren cambiar ciertas letras o estructuras atomizadas, los textos científicos tampoco. ¿No es verdad? Y no voy a nombrar la editorial porque está en toda Iberoamérica, pero cuando hicimos este ejercicio, una editorial educativa con una S que comienza, decía que ellos no querían pagar dinero para la adaptación, querían hacer la adaptación y todo de forma gratuita porque esto no vendía. Entonces tenemos ahí un problema comercial y cultural, pero también tenemos un problema propio del logos, de la razón occidental, que es la gramática en la que nosotros tenemos. Y eso a los lingüistas les va a costar muchísimo. Entonces yo creo que se convierte en un mecanismo de inclusión porque leer es practicar tu ciudadanía a través de los contratos de trabajo, de los instrumentos oficiales, etc. Hasta ahí lo dejo, no sé, Fernando, tú. No, para complementar un poco, sí, es la parte de inclusión de las personas con alguna discapacidad, de inclusión en el trabajo, en el mundo laboral. La lectura fácil ayudaría mucho, ¿sí?
La lectura fácil no está estudiando diferentes tipos de discapacidades, ni manejo, ni cuidadores, ¿cierto? Nosotros simplemente estamos diseñando cosas que les ayudan, que ayuden a los que los puedan utilizar. Quien sienta que lo que nosotros hacemos es útil, que lo utilice, ¿sí? Nosotros no podemos decir que los que tienen el síndrome de Down tienen tales diferencias con los autistas. No, nosotros no tenemos nada que ver con eso. No es esa educación en la cual estamos viendo cómo manejar los diferentes tipos de discapacidad. No, nosotros no nos metemos en eso, simplemente generamos esta herramienta y que la utilice quien los debe utilizar, ¿no es cierto? Pero sí creemos que la lectura fácil para la inclusión en el trabajo es fundamental, ¿sí? A las personas con discapacidades intelectuales las han llevado a tareas repetitivas en las empresas, ¿sí? Donde se supone que no tienen que pensar, porque como él no sabe pensar, entonces lo pongo a que ponga esta tuerca todo el día, ¿cierto? Claro. No, ellos pueden hacer trabajos tremendamente creativos, ¿cierto? Pero para ello tenemos que darles herramientas, y una de las herramientas es escribirles las instrucciones, los procesos de las empresas, escribírselos en lectura fácil, ¿sí? Entonces ellos los podrán entender y no dependerán de las otras personas que normalmente lo que hacen es hacer un poco de bullying, ¿sí? Porque la persona con baja cultura, ¿sí? Cuando ve a una persona con discapacidad, lo primero que le nace es hacerle bullying, ¿cierto? Y es el problema de las personas cuando van de estas personas cuando van al campo laboral. Entonces creo que la lectura fácil ayudaría mucho en ese sentido, ¿sí? Y también lo que decíamos, por ejemplo, aquí todos los letreros, en los museos, en las bibliotecas, toda la información al público debería tenerlo también en lectura fácil. O sea, los museos, creo que en España ya hay muchos que tienen las descripciones de las obras y estas cosas, una parte de la descripción normal y otra en lectura fácil, ¿cierto? Entonces, para inclusión es una herramienta muy poderosa. Pero educación inclusiva es todo un universo que maneja el instituto que dirige Aldo, que son muchas las cosas que hay que hablar en ese tema, y la lectura fácil es una cosa muy pequeñita, sí, pero que ayuda mucho en el tema de la educación inclusiva, y que en algunos momentos Aldo decía, yo estoy de acuerdo, ese inclusiva le sobra, porque es que educación per se es algo inclusivo. Si no es inclusivo, no es educación. Es uno de los atributos de la educación. De hecho, en algún momento hablábamos sobre el diseño universal del aprendizaje, que contribuye. Fernando mencionaba algo sobre esa claridad que deberían tener los mensajes, y en DUA hablamos instrucciones claras, concretas y precisas que serían útiles para todas las personas, con y sin discapacidad. Pues para terminar, yo los invito a que por favor nos inviten dónde podemos seguir profundizando, qué publicaciones podemos ver de cada uno para seguir estudiando este tema que nos dimos cuenta que es un universo. Sí. Bueno, yo debo decir que no tengo últimamente muchas publicaciones de eso porque me dedico más bien al tema epistemológico ligado a la inclusión, y porque además tengo una sensación de sentimiento de amor y odio con la fácil lectura, ¿ya? Porque la gente le cuesta por esto lo gramatical entenderlo, ¿me entiende? Pero creo que, por ejemplo, a mí el libro Lectura para Todos, que está en la internet, ese libro tiene varios textos, capítulos que hablan de eso más en específico. Y creo que ese texto tiene la singularidad de tener distintas voces, pero además de poder tener textos muy complejos a textos muy sencillos de entender. Creo que ese, para una persona que se interese, quiera meterse, puede ponerlo en el Google, se llama Lectura para Todos, la fácil lectura como vía de equiparación de la oportunidad. Creo que ese texto puede ayudar. Y un texto que hice ya por 2014 que se llama Fácil Lectura, y que este es un artículo y ahí aparecen normas, pero el libro es mucho más clarificador y creo que ahí se recogen bastante aportes interesantes. Tarea. Bien, con respecto a publicaciones, pues yo sí recomiendo que vayamos a las publicaciones internacionales. Nosotros somos aquí en Colombia muy poquita gente la que está trabajando en estos temas. Las universidades todavía no están entrando en eso. Hemos estado en conversaciones con los Andes, con la AFID, con estas universidades, pero más alrededor del lenguaje claro, que desafortunadamente no nos quedó tiempo de hablar del lenguaje claro. Toca hacer otro conversatorio, entonces por favor les queda la inquietud.
Entonces, en lenguaje claro las universidades ya están entrando un poco, pero en lectura fácil no. Entonces yo sí creo que España lleva la delantera. Si quieren la parte filosófica, Aldo, las publicaciones de Aldo son muy interesantes. Hay que ser más o menos, tener alma de académico para poderla leer, ¿cierto? porque están escritos en... No, pero hay que decir una cosa. En el inicio del Tractus, Wittgenstein dice: no todo puede ser comprensible y no todos los conceptos pueden ser simplificados ni traducidos. Y eso también hay que tenerlo claro en la fácil lectura. Lo complejo, no todo lo va a poder ser comprensible. Y eso también es un principio claro de poder tenerlo. Ya está también la diversidad. Sí, claro. Por eso tenemos que tener estos equipos multidisciplinarios que estén trabajando en el tema. Entonces el llamado mío en Colombia es que nos unamos a través de la Asociación Lectura Fácil, Asociación Palabras Claras. Esa asociación está en Facebook, nosotros no tenemos página web, pero si escriben Asociación Palabras Claras en Facebook, nos van a encontrar y tratemos de formar como una comunidad de amigos de la lectura fácil. Ya tenemos una gran cantidad de gente, nosotros somos 6 socios nada más en la asociación, pero tenemos una cantidad de asociados y de personas amigas que nos están ayudando y que hacemos los eventos con todos ellos. Hay un grupo grande de profesores, hemos ido, bueno, no hemos ido todavía presencialmente, pero sí virtualmente hasta Ipiales. Tenemos un grupo grande por allá en el sur, ya saliendo hacia Chile. Entonces tenemos un grupo grande, en Bogotá también tenemos un grupo grande, por aquí no está Bibliored, la gente de Bibliored también ha tenido un acercamiento con nosotros, la Luis Ángel Arango un poquito más tímida, pero también hemos tenido algunos acercamientos. Entonces que las bibliotecas, que los maestros y que la gente que escribe, que se meta en el tema de la lectura fácil y que se dé cuenta de que es una herramienta de inclusión espectacular y que tenemos que trabajarla para todo el mundo, para todo el que tenga alguna dificultad para leer. Entonces por eso la charla, el título de la charla de hoy me gustó, porque no era lectura fácil ni esas cosas, sino lectura para los que tienen dificultad en leer. Y hay mucha gente que no lo hablamos, pero por ejemplo todas esas personas que trabajan durante toda una vida en trabajos repetitivos, como es criar a los hijos también a veces y llevar una casa. Entonces, amas de casa o personas que salen de unos trabajos que no los hicieron pensar y van a leer un libro y no pueden, ¿sí? Hay gente que se acerca a uno y dice: es que yo voy en la mitad de la página y ya estoy pensando en 20 cosas distintas. Y me preguntan qué leí y no tengo ni idea, ¿sí? Ellos saben descifrar el texto, pero no entienden nada. Entonces, para esas personas también sirve mucho la lectura fácil. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo tengo acá mi cuaderno lleno de apuntes, pero me quedo con algo muy importante y es siempre conservar la naturaleza del texto y la intención del autor. No es una receta, no es parafraseo, no es resumen, bueno, tenemos mucha tarea. Así que mil gracias por este espacio que fue realmente una pincelada de todo este universo de tema. Muchas gracias, y a quienes nos acompañaron en la franja incluyente de la Filbo. Muchas gracias. Muchas gracias.